Acer tenía 37 años y, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que nunca había imaginado cómo la vida la llevaría por caminos inesperados. A menudo reflexionaba sobre cómo, a pesar de todos los planes que uno puede hacer, hay frases escritas en el destino que, tarde o temprano, te encuentran. Su historia era un claro ejemplo de ello. No era completamente triste ni completamente feliz, sino una mezcla de ambas emociones. Habían pasado ya 12 años desde que se separó de su esposo. Al principio, la transición fue dura. Empezar una nueva vida no era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana, especialmente siendo mujer y estando sola. Cada paso que daba era observado y juzgado por quienes la rodeaban. Sin embargo, con el tiempo, Acer aprendió a aceptar su nueva realidad. La soledad se convirtió en una compañera familiar, y a veces incluso encontraba paz en la ausencia de su exmarido. Durante su matrimonio, había vivido una vida vacía, como si estuviera atrapada en un eco de silencio. Su esposo era distante e incapaz de comprender el amor. Nunca hubo palabras bonitas ni gestos tiernos. Su vida era como un hogar deshabitado, donde el ruido de la soledad resonaba con fuerza. La separación le trajo un ligero alivio, pero la vida fuera de su matrimonio no era sencilla. No contaba con apoyo ni pensión alimenticia, debía aprender a mantenerse en pie por sí misma. Al principio, Acer hacía lo que podía. Se dedicó a limpiar edificios, a fregar escaleras y a planchar ropa. Gracias a sus conocidos, comenzó a trabajar regularmente en varias casas. Cada vez que dejaba un hogar reluciente, la satisfacción en los rostros de sus clientes le daba un pequeño empujón de confianza. Un día, mientras limpiaba el vestíbulo de un edificio en el centro de Madrid, se encontró con una vecina que la miraba con curiosidad. La mujer, de unos 50 años, se acercó a ella con una sonrisa amable. «Hola, soy Clara, la nueva inquilina del segundo piso. ¿Eres la que se encarga de la limpieza aquí?», preguntó con un tono de voz cálido. «Sí, soy yo». «Me llamo Acer», respondió, sintiéndose un poco nerviosa ante la atención. «Es un placer conocerte. He notado que el edificio está más limpio desde que llegaste». «Gracias por tu trabajo», dijo Clara con un brillo en sus ojos. Acer sonrió agradecida por el cumplido. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho para ella. A medida que pasaban los días, la relación con Clara se fue fortaleciendo. La mujer no solo la trataba con respeto, sino que también le ofrecía conversación y compañía, algo que Acer había estado echando de menos. Con el tiempo, Acer se dio cuenta de que su vida estaba cambiando. Aunque la soledad seguía siendo parte de su día a día, había comenzado a encontrar pequeñas alegrías en su rutina. Las charlas con Clara se convirtieron en un refugio, y las risas compartidas en el vestíbulo del edificio le recordaban que no estaba tan sola después de todo. Un día, mientras tomaban un café en una terraza del barrio de Malasaña, Clara le preguntó: «¿Alguna vez has pensado en hacer algo más con tu vida? Tienes un talento increíble para la limpieza, pero creo que podrías hacer mucho más». Acer se quedó en silencio contemplando la pregunta. Nunca había pensado en su futuro más allá de sobrevivir día a día. Sin embargo, la idea de explorar nuevas oportunidades comenzó a germinar en su mente. «No estoy segura. Siempre he hecho esto y no sé si tengo la capacidad para más», respondió, un poco insegura. «Claro que sí. Tal vez podrías considerar estudiar algo relacionado con la gestión del hogar o incluso abrir tu propio negocio de limpieza». «Hay muchas posibilidades», sugirió Clara, animándola. Las palabras de su amiga resonaron en su mente mientras regresaba a casa esa noche. Acer se sentía inspirada, como si una chispa de esperanza se hubiera encendido en su interior. Quizás era hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Cada mañana Acer se despertaba con la rutina de ir a limpiar otra casa, y poco a poco, esas puertas se volvían más familiares que la suya. La vida había tomado un giro inesperado, y aunque la soledad seguía siendo su compañera,
había comenzado a encontrar un propósito en su trabajo. Conozco a alguien que podría necesitar tu ayuda. Vive solo y busca a alguien que limpie su casa unas cuantas veces al mes. ¿Te gustaría que te recomendara? No dudó en aceptar. En esos momentos cualquier trabajo era valioso. Clara le mencionó que el hombre se llamaba Don Javier, y aunque no pensó mucho en ello al principio, una extraña sensación la invadió cuando se preparaba para conocerlo. Don Javier tenía 55 años, había trabajado en la administración pública y se había jubilado hace poco. Desde la muerte de su esposa, vivía solo en un pequeño piso en el barrio de Chamberí. Cuando llegó a su casa por primera vez, él le abrió la puerta con una sonrisa cálida, como si no hubiera visto a nadie en años. «Bienvenida, hija», dijo con una voz que reflejaba la soledad de su hogar. «Lamento que mi casa esté un poco descuidada». Sonrió y le respondió. «No se preocupe, don Javier. Estoy aquí para ayudar». Al entrar, la atmósfera de la casa la envolvió. Era como si la soledad tuviera un olor propio, un silencio que se había acumulado con el tiempo. Las paredes estaban adornadas con fotografías de momentos felices, recuerdos de una vida compartida que ahora parecía distante. La ausencia de una mano femenina había dejado la casa en un estado de abandono, casi como una cáscara vacía. Esa primera jornada de limpieza fue larga y agotadora. Mientras se movía de un lado a otro, don Javier la observaba de vez en cuando, ofreciéndole un descanso. «Ven, descansa un poco», le decía. «No es necesario que lo hagas todo de una vez». Pero se sentía impulsada a dejar todo en orden. La casa necesitaba más que una simple limpieza, necesitaba un toque de vida. A medida que pasaban las horas, el polvo se iba disipando y la luz comenzaba a entrar por las ventanas, iluminando los rincones que habían estado en penumbra durante tanto tiempo. «¿Te gustaría un café?», preguntó don Javier, rompiendo el silencio. «Claro, gracias», respondió ella, sintiéndose un poco más cómoda en su presencia. Mientras esperaban el café, no pudo evitar notar cómo la mirada de don Javier se iluminaba al hablar de su esposa, de los momentos que habían compartido en esa casa. Era evidente que el amor aún habitaba allí, a pesar de la ausencia. «Ella siempre decía que un hogar es un reflejo de quienes viven en él», dijo don Javier, con una nostalgia palpable en su voz. «Y creo que tenía razón». Asintió, sintiendo una conexión con él. La soledad de ambos se entrelazaba en ese instante, y aunque sus vidas eran diferentes, compartían un mismo sentimiento de pérdida. Con el tiempo, las visitas de a la casa de don Javier se convirtieron en algo más que trabajo. Cada vez que entraba, el ambiente se llenaba de risas y conversaciones, y poco a poco, la casa comenzó a transformarse. Se dio cuenta de que aunque su vida estaba marcada por la rutina, había comenzado a encontrar pequeñas alegrías en su día a día. Las charlas con don Javier se convirtieron en un refugio, y las risas compartidas en la cocina le recordaban que no estaba tan sola después de todo. Un día, mientras limpiaban juntos, don Javier le preguntó: «¿Alguna vez has pensado en hacer algo más con tu vida, Tienes un talento increíble para la limpieza, pero creo que podrías hacer mucho más». La pregunta la tomó por sorpresa. Se detuvo un momento, reflexionando sobre su futuro. Nunca había considerado la posibilidad de un cambio, de algo más allá de su trabajo diario. «No estoy segura», respondió con un tono de inseguridad. «Siempre he hecho esto, y no sé si tengo la capacidad para más». Don Javier sonrió alentador. «Claro que sí. Tal vez podrías considerar estudiar algo relacionado con la gestión del hogar o incluso abrir tu propio negocio de limpieza. Hay muchas posibilidades». Las palabras de don Javier resonaron en su mente mientras regresaba a casa esa noche. Se sentía inspirada, como si una chispa de esperanza se hubiera encendido en su interior. Quizás era hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva.
En las semanas siguientes, Acer continuó visitando la casa de don Javier. Se había establecido una rutina silenciosa entre ellos. Él siempre preparaba el té mientras que ella se encargaba de recoger la cocina antes de marcharse. A veces se sentaban a charlar y don Javier compartía recuerdos de su juventud, de su difunta esposa y de la soledad que lo acompañaba. Cuando no hay sonido en una casa, ni siquiera las paredes te escuchan, decía Acer, y esas palabras resonaban en su interior cada vez que las escuchaba. Con el tiempo se dio cuenta de que en los ojos de don Javier había una gratitud sincera, pero también algo más profundo. Era como si intentara recordar una emoción que había estado perdida durante años. Al principio Acer trató de ignorar esa conexión, pero había miradas que se sentían más claras que cualquier palabra. Un día, mientras limpiaba las ventanas, se encontró en una situación inesperada. El aire afuera era un poco frío, y cuando se acercó a la ventana, don Javier le advirtió: «Ten cuidado, no te resbales». Se acercó a ella, extendiendo su mano. Estaban tan cerca que el aire entre ellos parecía haberse calentado. En ese instante sus miradas se encontraron. En ese breve momento, todo el silencio que los rodeaba cobró vida. No había palabras ni movimientos, pero una especie de vaho, como el que se forma en el cristal, se instaló entre ellos. El tiempo se ralentizó. El corazón de Acer latía con fuerza, casi sintiéndose avergonzada por el sonido que hacía. Solo se escuchaban los latidos de sus corazones. Estaba tan cerca de él que se preguntó si el viento soplaba afuera o si era solo la intensidad del momento lo que hacía que el aire se moviera. Después de esa experiencia, Acer comenzó a notar más detalles en su relación con don Javier. Los días se convirtieron en una mezcla de trabajo y momentos compartidos, donde las risas y las historias se entrelazaban con las tareas del hogar. Cada visita se sentía más como un encuentro entre amigos que como una simple relación laboral. Una tarde, mientras preparaban la cena, don Javier le contó sobre un viaje que había hecho a la costa de Valencia en su juventud. Sus ojos brillaban al recordar las olas y la brisa marina. Era un lugar mágico, Acer. El sonido del mar era como una canción que nunca olvidé, dijo, mientras cortaba las verduras con precisión. Acer sonrió imaginando el paisaje que describía. La idea de un lugar donde el mar y la tierra se encontraban le resultaba fascinante. Siempre he querido ver el mar, confesó, sintiendo una punzada de anhelo en su corazón. Nunca he tenido la oportunidad. Don Javier la miró y en su mirada había una mezcla de comprensión y deseo de ayudar. Quizás algún día podamos ir juntos. No hay nada como sentir la arena bajo los pies y escuchar el murmullo de las olas. La propuesta la sorprendió, y aunque se sintió un poco nerviosa, también emocionada. La idea de compartir una experiencia así con él era algo que nunca había imaginado. Con el paso de los días, la conexión entre Acer y don Javier se fortalecía. Las conversaciones se volvieron más profundas y las risas más frecuentes. Acer comenzó a sentir que su vida, que antes parecía tan monótona, estaba llenándose de colores y posibilidades. Un día, mientras organizaban los libros en la sala, Acer se detuvo y miró a don Javier. ¿Alguna vez te has sentido perdido, don Javier?, preguntó sintiendo que era el momento adecuado para abrirse un poco más. Él la miró con sorpresa, pero luego asintió lentamente. Sí, a veces. La vida puede ser un camino complicado, y a veces nos encontramos en lugares que no esperábamos. Pero siempre hay una forma de encontrar el camino de regreso. Sus palabras resonaron en Acer. Era como si estuviera hablando de su propia vida, de sus propias inseguridades y anhelos. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Mientras continuaban trabajando, Acer sintió que la relación que había construido con don Javier era más que una simple amistad. Era un vínculo que les permitía compartir sus miedos y esperanzas, un refugio en medio de sus vidas solitarias. La atmósfera en la casa de don Javier había cambiado de manera sutil pero significativa.
Acer, que había estado lidiando con la soledad durante años, comenzó a sentir que algo nuevo y vibrante se estaba gestando entre ellos. Un día, mientras organizaban algunos libros en la sala, un silencio inesperado se apoderó del ambiente. Ninguno de los dos dijo nada, pero sus miradas se encontraron, y en ese instante parecía que sus corazones estaban hablando en un lenguaje que solo ellos podían entender. Acer sintió que la soledad que había acumulado durante 12 años comenzaba a desvanecerse. Era como si al mirarse a los ojos, todas las emociones que había reprimido se liberaran de golpe. En ese momento su corazón susurró que estaba realmente viva por primera vez en mucho tiempo. Desde aquel día, todo cambió. Continuó con su trabajo en la casa, pero el ambiente se sentía diferente. Don Javier parecía sonreír más a menudo, y Acer notó que cuando le servía el té sus manos a veces temblaban ligeramente. Sin darse cuenta, comenzó a cuidar más de su apariencia, su cabello estaba más ordenado y prestaba más atención a su vestimenta. No era un juego sino una reacción natural a ser vista como mujer después de tanto tiempo. La sorpresa de ser notada la llenaba de una calidez inesperada. Un día, mientras compartían un momento tranquilo en la cocina, don Javier se volvió hacia ella y dijo: Acer, desde que llegaste a esta casa, parece que ha comenzado a respirar de nuevo. Sus palabras resonaron en Acer, y comprendió que había algo más profundo en su agradecimiento. Era como una confesión de vida, un reconocimiento de que ambos habían estado atrapados en su soledad, pero ahora, de alguna manera, estaban encontrando consuelo el uno en el otro. A veces las palabras no eran necesarias para entenderse, sus miradas y silencios hablaban por sí mismos. A medida que pasaban las semanas, la distancia entre ellos no se había cerrado por completo, pero tampoco se había ampliado. Siempre había una línea invisible que sentían entre ellos, una frontera que a veces era más hermosa cuando se eludía con palabras. Cada vez que Acer iba a ver a don Javier, su corazón se llenaba de una extraña paz que no había sentido en mucho tiempo. Al regresar a su hogar, Acer se encontraba reflexionando sobre lo que había cambiado en su vida. La soledad que había sido su compañera constante comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, estaba surgiendo una conexión que la llenaba de esperanza. Cada encuentro con don Javier se convertía en un pequeño refugio, un espacio donde podía ser ella misma sin miedo al juicio. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. La línea entre la amistad y algo más profundo era delicada, y aunque ambos sentían la atracción, había un respeto tácito que les impedía cruzar esa frontera. Pero Acer sabía que de alguna manera, estaban en el mismo camino, buscando un sentido de pertenencia en un mundo que a menudo se sentía desolado. Las semanas pasaron, y aunque la tensión entre ellos era palpable, había una belleza en el hecho de que podían compartir su soledad sin necesidad de palabras. Cada mirada, cada sonrisa, era un recordatorio de que no estaban solos en su lucha. La vida continuaba y con cada día que pasaba, Acer se sentía más viva, más conectada a su propia esencia y a la de don Javier. Acer se miró en el espejo una mañana, y por un momento, no se reconoció. Las líneas de su rostro parecían más suaves, como si la vida le hubiera otorgado un nuevo brillo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose perdida, atrapada en la rutina, que la transformación le resultaba casi extraña. Esa mañana se levantó temprano. Abrió la ventana y dejó que la brisa fresca de la mañana entrara en su hogar. Fue en ese instante que lo vio, a don Javier en la cocina, preparando té. La imagen de él concentrado en su tarea, le trajo una sensación de calidez. Era como si de repente su hogar hubiera cobrado vida con la presencia de un nuevo aliento, un nuevo orden, una nueva esperanza. Cuando sus miradas se encontraron, una silenciosa conexión se estableció entre ellos. No era solo el vaho del cristal lo que empañaba el aire, era la intimidad de sus corazones, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Acer sintió que a pesar de las dificultades, había algo hermoso en esa complicidad silenciosa. Con el tiempo Acer también cambió. Aprendió a vivir no solo por la necesidad de sobrevivir, sino también por la riqueza de sus emociones.
Cada mañana al mirarse en el espejo, se decía a sí misma que todavía estaba allí, que aún existía. Quizás lo que compartía con don Javier no era un amor romántico, pero era la reconexión con la confianza en otra persona, un paso hacia la sanación. Aún visitaba la casa de don Javier de vez en cuando. Todo parecía igual, pero a la vez, nada era lo mismo. Había una profundidad en su relación que antes no existía. Algunas historias se viven una sola vez y luego se convierten en recuerdos. La de Acer y don Javier era una de esas historias, silenciosa, profunda, pero real. Mientras reflexionaba sobre su vida y su conexión con don Javier, Acer comprendió que había encontrado un refugio en él. No era solo un amigo, era alguien que había llegado a su vida en un momento en que más lo necesitaba. Y aunque la incertidumbre siempre estaba presente, había una belleza en la forma en que podían compartir su soledad y sus esperanzas. En esos momentos de reflexión, Acer se dio cuenta de que había aprendido a abrir su corazón nuevamente. La vida, con todas sus complejidades, había comenzado a tener sentido. La conexión que había desarrollado con don Javier se había convertido en un pilar en su vida, un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Con el paso del tiempo, Acer se sintió más viva, más conectada a su esencia y a la de don Javier. La línea entre la amistad y algo más profundo seguía siendo delicada, pero había una confianza que les permitía explorar esa frontera sin miedo. Al final, Acer comprendió que algunas historias son para ser vividas y otras para ser recordadas. La suya con don Javier era un hermoso relato de redescubrimiento, un viaje hacia la confianza y la conexión humana. Y aunque el futuro era incierto, sabía que siempre llevaría consigo la calidez de esos momentos compartidos, esos silencios que hablaban más que 1000 palabras. Javier de vez en cuando se encontraba en el Parque del Retiro, observando cómo las hojas caían de los árboles, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Madrid. Todo parecía igual, pero a la vez, nada era lo mismo. Había una profundidad en su relación con Acer que antes no existía. Algunas historias se viven una sola vez y luego se convierten en recuerdos. La de Acer y don Javier era una de esas historias, silenciosa, profunda, pero real. Con el paso del tiempo, Acer se sintió más viva, más conectada a su esencia y a la de don Javier. La línea entre la amistad y algo más profundo seguía siendo delicada, pero había una confianza que les permitía explorar esa frontera sin miedo. Los paseos por el barrio de Malasaña, con sus calles adoquinadas y sus cafés llenos de vida, se convirtieron en el escenario perfecto para sus charlas interminables. Una tarde, mientras tomaban un café en una terraza, Acer miró a Javier a los ojos y, con una sonrisa, le dijo: «A veces siento que este lugar es nuestro pequeño mundo, donde todo es posible». Javier, con su habitual serenidad, respondió: «Quizás lo sea. A veces los lugares tienen una forma de reflejar lo que llevamos dentro». Acer sintió un cosquilleo en el estómago. La forma en que Javier hablaba, con esa mezcla de sabiduría y calidez, la hacía sentir segura. Era como si cada palabra estuviera tejida con hilos de comprensión y empatía. En esos momentos la conexión entre ellos se hacía más palpable, como si el aire a su alrededor vibrara con una energía especial. Con el tiempo, Acer comenzó a notar pequeños detalles en la vida de Javier que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que se rascaba la nuca cuando estaba pensativo, o cómo su risa iluminaba su rostro, haciéndolo parecer más joven. Cada gesto, cada mirada, se convertía en un nuevo capítulo de su historia compartida. Una noche, mientras caminaban por las calles de Madrid, iluminadas por las luces de los bares y restaurantes, Acer se detuvo y miró a Javier. «¿Crees que alguna vez podremos ser más que esto?», preguntó con un tono de voz que reflejaba tanto esperanza como miedo. Javier la miró fijamente, como si estuviera sopesando cada palabra. «No lo sé, Acer. Pero lo que tenemos ahora es especial». «No hay prisa», respondió con suavidad. Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Acer. Era cierto, no había prisa.
La belleza de su relación radicaba en la autenticidad de sus momentos juntos, en la forma en que se apoyaban mutuamente sin expectativas. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire, como una melodía que no podía dejar de sonar en su mente. A medida que los días se convertían en semanas, Acer se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La rutina diaria se había transformado en una danza de emociones, donde cada encuentro con Javier era un paso más hacia un destino desconocido pero emocionante. Suscríbete al canal